Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Verónica, la escritora de la saga Luna, y aquí hablamos sobre trucos de literatura. El tema de hoy son las subtramas. ¿Qué son y para qué son útiles? Para saber qué son las subtramas, primero tenemos que entender las partes que montan una historia. Lo más lógico es que cualquier historia que tú leas tenga un hilo conductor, un núcleo, un nudo que va desarrollándose y que es el que te atrapa. Por ejemplo, si la historia es una historia de amor, la relación de chico conoce a chica, chica conoce a chica, chico conoce a chico, y los problemas que van teniendo para desarrollar su relación suelen ser el hilo principal o conductor de toda la historia. Pero ¿qué pasa con todos esos detalles que enriquecen la historia? Como por ejemplo la historia personal de cada personaje, o las relaciones que estos desarrollan con otros personajes, o historias de los propios coprotagonistas que realmente no tienen nada que ver con la historia principal, pero sí desarrollan el carácter del propio personaje. Bueno, pues a eso se le conoce como subtramas. También entran en esta categoría aquellos eventos que, sin tener por qué formar parte directa de la historia principal, o la enriquecen o simplemente la acompañan como historias paralelas que se van desarrollando de acuerdo a lo que va pasando en la historia principal. Os voy a poner el ejemplo con Los Pilares de la Tierra. Muchos de vosotros lo habréis leído o sabréis de qué va. También hay una adaptación, para los que os gusten la serie, son 8 capítulos, no sé si de 1 hora, y está bastante entretenida, la verdad, y tiene buenos actores, así que si no la habéis visto y os interesa, pero os cuesta a lo mejor en meteros en esto, pues es una buena opción de saber de qué va. Bueno, el caso es que la historia principal, el hilo conductor, es la creación de la Catedral del Priorato de Kingsbridge, y las subtramas es todo aquello, ¿vale?, que dan poder a que esa catedral se lleve a cabo, ¿vale? La historia ocurre durante un par de generaciones y podemos aprender a través de cómo, por ejemplo, el prior Philip va buscando dinero de cara a poder hacer crecer su idea de la catedral, o el pequeño pueblo que le han entregado. Vemos cómo intenta crear los mercados de lana, cómo estos enriquecen al pueblo. Vemos también la historia de amor del maestro constructor, cómo este pierde a su esposa, cómo conoce a otra mujer de la que se enamora, los problemas que le vienen de esa unión, sus hijos, las historias de amor de sus hijos. ¿Todo eso para qué sirve? Para que la historia avance. Los Pilares de la Tierra es un libro complejo porque es de esos momentos en los que las historias secundarias dan valor a lo que es el nudo principal. No es, por ejemplo, como libros más simples como, por ejemplo, El diario de Bridget Jones, ¿vale? El diario de Bridget Jones va contando la historia de esta chica y los problemas que va teniendo durante un año de su vida. Y las historias secundarias, pues a lo mejor son las historias de sus amigos, completan el mapa mental de Bridget. En este caso, las subtramas es lo que hace que el nudo principal avance. Sin las subtramas no tendría interés, porque solo te vas a tragar 800.000 millones de páginas viendo cómo se construye una catedral, y a no ser que te guste mucho la arquitectura, no te va a interesar. Por eso te digo que depende del tipo de escritor que tú seas, le tendrás que dar un peso u otro al tema de las subtramas. No obstante, todos los libros, o por lo menos los buenos libros, deben tener esa parte en la que el lector pueda escapar unos segundos de la historia principal y ampliar el universo de los personajes que está disfrutando. Ocurre a veces que uno de nuestros mayores problemas como escritores es que nos gustan tanto nuestros protagonistas y lo que está ocurriendo con ellos, que nos olvidamos del resto. Nos olvidamos de darle una pasión o darle un carácter al resto de personajes secundarios. Y es cierto que cuando los personajes de una historia flojean, se acaba perdiendo mucho el enganche con el libro. Porque llega un momento en que todos los personajes son genéricos y parecen NPCs que repiten las mismas frases estereotipadas que tú, antes de que las digas, de que el personaje la diga, tú ya la has leído. O sea, tú ya sabes lo que va a decir ese personaje. Y entonces se pierde mucho el encanto y el enganche y la unión
sentimental con ese libro en concreto. Tenemos que intentar evitar eso. Ya os comenté en el vídeo anterior la importancia de las libretas de escritor, el desarrollo de personajes, el desarrollo de subtramas. ¿Por qué? Porque aunque no aparezcan en la historia de manera total, sí puede haber alusiones que caractericen y den vida a esos personajes secundarios que a fin de cuentas son los que están acompañando a tus personajes. Si no los desarrollas, tienes esa falsa sensación de que el libro es como olvidable. No hay nada que te haya llamado la atención. Puede ser una historia genial, puede ser una historia estupenda y brutal, que si los personajes no crecen y tú no ves cómo estos tienen una visión propia, unas necesidades propias y unos problemas propios independientemente del nudo principal, no vas a hacer el link con ellos. Las subtramas no tienen que ser solo para los personajes secundarios, también pueden ser para el protagonista. El protagonista está súper enamorado de la protagonista, están teniendo su historia de amor, pero aparte él tiene problemas internos, pues, ¿qué te digo yo? Problemas familiares. Eso es una subtrama. Que desarrolles eso completa la personalidad del personaje. Tú, por ejemplo, quieres crear un mundo en el que la problemática que va a haber va a ser que no hay luz eléctrica. Por lo que sea, no la hay. Si tú al lector no le das un porqué, no lo explicas, aunque sea en pequeños flashbacks o gente que habla o pues es que esto pasó por esto y por esto, vale, no hay luz eléctrica, se acabó la luz, pero ¿por qué? ¿No? Te queda esa sensación de me falta algo en la historia, me encantaría saber qué pasó aquí para que la realidad que están viviendo estos personajes sea así. ¿Entendéis? Es como los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre tú ves Panem, que es una realidad muy diferente a la que nosotros estamos viviendo ahora. Sin embargo, es una realidad distópica de la Tierra actual y con humanos normales, no hay seres sobrenaturales, no hay nada mágico, es gente normal viviendo en la Tierra. ¿Qué ha pasado en la Tierra, ¿vale?, para que la Tierra llegue a ser como es ahora Panem? ¿Cómo hemos llegado a los humanos a tener que vivir en 13 distritos, una capital y estos sometidos? ¿Y por qué? Aquí voy a hacer una crítica constructiva de cara a que vosotros vayáis a escribir. Por favor, una guerra no lo explica todo, ¿vale? Si tú vas a crear una realidad distópica empezando desde ahora, véase Divergente, véase los Juegos del Hambre, te gusta ese estilo, tenéis que tener mucho cuidado con el tema de caer en el recurso fácil. ¿Cuál es el recurso fácil? Es que hubo una guerra hace tropecientos millones de años, muy mala, muy mala, muy mala, y los supervivientes no les quedó más remedio que vivir así. Realmente eso da la sensación de que no te lo has currado, ¿vale? Necesitas una construcción de world building. Explícale a la gente un poco qué ha pasado ahí, ¿vale? ¿Dónde se ha desarrollado el problema? ¿Por qué fue la guerra? No, es que se perdió el conocimiento hace mucho tiempo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que no me sepas explicar por qué tu mundo es así! Hay gente a la que eso le funciona, está leyendo y no le interesa para nada, qué pasó antes. Ellos quieren la historia y ya, son gente que normalmente no leen fantasía, o no leen una distopía buena, o no han sabido lo que es una buena distopía, y que se han enganchado a la historia y les divierte y ya está, no les interesa más nada. Pero la gente que normalmente es lectora curiosa y que sobre todo está acostumbrada a lecturas mucho más densas, sí que le queda esa sensación de, vale, si yo entiendo que en Panem hubo una guerra malísima, pero alguien tiene que saber algo, tiene que haber unos archivos en alguna parte, cuéntame algo, sácame tú un libro aparte, en plan, os voy a contar qué pasó. Porque a mí me encantaría saber cómo es posible que los últimos reductos humanos de todo el planeta acabaran en Panem, que por cierto, siempre acaban en Panem, o sea, no sé si lo habéis planteado, pero siempre los supervivientes son americanos, a los españoles nos iría fatal en la vida. Pero bueno, el último reducto está ahí, ¿por qué? Os voy a poner un ejemplo con un anime. No sé si seguramente muchos de vosotros lo hayáis visto. Voy a hablar de Attack on Titan sin revelar mucho, pero si queréis, pues, si no queréis saber de qué va, pues no escuchéis esta parte del vídeo.
Attack on Titan, Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, va sobre que hay un reducto humano, el último reducto humano, no se sabe por qué, acabó porque aparecieron de repente unos seres humanoides gigantes que devoraban a la gente, y entonces tuvieron que los pocos supervivientes que había reunirse todos juntos y vivir rodeados de muros que los protegían de ellos. Durante varias temporadas esa era la única realidad que tú tenías. Pero entonces llegó la historia de Marley y todos sabemos lo que pasó a partir de ahí, sin spoilear mucho, y te das cuenta de que sí hay un porqué. Ahí ya te cuentan el qué pasó, por qué la gente está ahí encerrada, quiénes son los que están ahí encerrados, qué pasó con el resto de humanos del mundo, qué es la Isla Paradis. Y tú dices, ahora entiendo la historia. Ahora, o sea, el realismo que coge la historia, el peso que coge la historia a raíz de esa subtrama, que no deja de ser muy importante, casi al mismo nivel que la historia principal, porque es la que da la motivación al héroe de hacer lo que tiene que hacer, te expande el mundo, te lo abre completamente, ¿entiendes? Entonces, es un buen momento de usar una de esas subtramas para darle profundidad a tu historia. Explícale de alguna forma a tus lectores qué pasa con tu mundo. ¿Por qué tu mundo es así? ¿Por qué la gente vive de esta manera? Desarróllanos, desarrolla la historia. Yo, por ejemplo, os voy a hablar ya de mi caso principal. Yo tenía muchas incógnitas porque, claro, mis protagonistas, dijéramos, sobrenaturales, viven en la luna. Y hay un momento en el que la humana le pregunta, oye, escúchame, pero yo veo la luna y tenemos telescopios, no somos tontos, ahí no hay nada. Entonces, claro, yo me planteé eso, porque fue súper gracioso. Yo estaba paseando una noche y vi la luna y dije, es que la luna se ve aquí, es que tenemos grandes telescopios los humanos. ¿Por qué rayos nadie los ha visto? Entonces yo me puse en el pellejo de los lectores y dije, esto es un agujero de guión. Esto es un agujeraco de guión de los más grandes. Entonces yo subsané eso. Subsané investigando, haciendo documentación sobre posibilidades en las que se podría ocultar la vida dentro de un planeta y cómo sería posible a través de ciertas partículas de gases, etcétera, etcétera. Y yo creé el velo lunar, ¿vale? Apenas se menciona en una frase, pero la historia, la subtrama de cómo llegó a formarse eso que los aisló de los humanos completamente a simple vista, está ahí. Tapas el agujero de guión, le das consistencia a la historia real y das una opción a los lectores más escépticos de decir, ah, vale, te lo compro. Las subtramas, para mí, es una manera muy buena de darle estabilidad al nudo principal, tapando agujeros de guión. ¿Qué es un agujero de guión? Pues eso, o saltos de continuidad también, ¿no? Pues es eso. Vamos a ver, me estás hablando de una raza que está en la luna y hoy por hoy tenemos una tecnología brutal para saber qué pasa en la luna. Vale, entonces, ¿por qué no los hemos visto? Pues porque esto y esto. También yo he querido darle una estabilidad a mi raza lucita a raíz de darle una genealogía, de darle genealogías, de darle historia, de darle un world building, de darle un inicio a la vida allí, y de darle una historia que tú puedes seguir. Es cierto que si tú en mitad de una historia de amor se sienta el protagonista con la protagonista y empieza, a ver, clase de historia lucita, en el inicio éramos dos razas que éramos semejantes, pero tal y cual, seguramente el lector va a decir, madre mía, porque te vas a llevar muchas páginas explicando eso. Y hay gente que cuando está metida en la historia no quiere eso. Yo lo subsané creando un prólogo. Mis libros tienen todos un prólogo en el que yo voy a ir explicando y ampliando la historia del mundo. ¿Qué pasa? Que tú la primera vez que te lees el libro tienes ese prólogo en el que yo te meto en situación. Te cuento un montón de leyendas y de cosas que luego van a poder ser importantes para la historia,
que no tengo tiempo en la historia de contarte, a no ser que meta un parón brutal que a ti, como lector, te va a aburrir un montón, pero son subtramas súper importantes para dar control y dar estabilidad a la historia principal. Te lo cuento en un prólogo. ¿Qué pasa? Que la segunda vez que tú te leas el libro, no vas a leerte el prólogo. Nadie se lee todos los días que se lee El Señor de los Anillos el prólogo, por lo menos a mí no me pasa. Si yo a lo mejor me he pasado un par de años sin leer El Señor de los Anillos, pues a lo mejor le doy una vuelta. Pero es que lo he leído tantas veces que no me hace falta, porque sé perfectamente todo lo que me tienes que contar sobre los pelosos, sobre la cuaderna del este, sobre el libro rojo, sobre la hierba, lo sé todo. No tengo que volver a leerlo, me voy directamente a la historia. Pero tengo un conocimiento que, sin tener una aparición específica en el libro, me amplía el mundo y me mete en situación a mí para poder entender la novela, para poder entender el sentimiento y lo que esconde la novela. Para eso es para mí, para lo que sirven también las subtramas. Otra cosa muy importante que para lo que te sirven las subtramas, por ejemplo, es de cara a contar historias secundarias que aligeren un poco la trama principal. Si tú estás teniendo una historia completa de fantasía, fantasía medieval épica, con miles de batallas, con mucha terminología que tenga que ver, pues, razas de caballos de combate, que si armas, que si esto, que si lo otro, la lectura puede ser densa para alguien que no esté acostumbrado a ese tipo de literatura, y lo que queremos con nuestros libros es que sean lo más accesible al máximo número de público posible. Entonces, para eso también sirven las subtramas, aligeran un poco la carga. Es que el protagonista tiene un mejor amigo y el mejor amigo está súper mega enamorado de su compañero de piso. Fantasía. Ahonda ahí. A la gente el chisme le gusta. Somos humanos, somos chismosos por naturaleza. ¿Qué está pasando con ese pack? Llama mucho la atención. Son historias que a ti te llaman muchísimo y que te ponen una sonrisilla cuando salen. O sea, tú te has cargado 3 capítulos de batalla infernal y al alba el protagonista se gira y ve como su amigo sonrojado está hablando con su amor de toda la vida y le está diciendo 4 cosas. A ti ese detalle te enternece, te suaviza, te relaja, te dice, vale, tenemos un breakdown, vamos a ir poquito a poco a seguir con la historia. Son historias que embellecen, son historias que sirven también para darte a ti un respiro como escritor, para ampliar sensaciones o emociones que a lo mejor los protagonistas, por la situación que están viviendo, no pueden explorar, pero tú querías explorar por lo que sea en tu libro. Para eso están las subtramas, explórarlas ahí. Relaciones de amistad, relaciones de amor, relaciones de cualquier otro tipo, sentimientos, momentos a lo mejor que dices, claro, ahora yo entiendo por qué esta persona a lo mejor le tiene tanto miedo al compromiso, porque es que mira lo que le está pasando en casa, él está acostumbrado a que sus padres se divorciaron, viene de una familia en la que se han maltratado y tiene miedo al amor porque no quiere vivir esa situación. Esa historia no tiene nada que ver con la historia principal de amor que estamos contando, pero le da un porqué al personaje. Ese es el valor de las subtramas. Para mí es súper importante. Mis novelas están escritas además en multivoz, como yo digo, ¿no? Hay muchos personajes que tienen sus propios capítulos y la historia avanza a través de los ojos de muchos personajes. Eso le da mucho carácter a la historia porque estás viendo muchos puntos de vista de la misma situación y aparte te permite desarrollar un montón de subtramas que a la gente le gusta mucho. A mí me han llegado a preguntar sobre la vida del cuarto personaje que aparece 3 o 4 veces en el libro y que no aparece más, pero sabes que ahí hay algo, sabes que hay salseo porque se nota al hablar de ese personaje y todo el mundo está como, ¡ay! Y este personaje y el otro, y es muy divertido como para el autor también cuando recibe ese feedback, ¿no? En el que la gente le interesa no solo la historia principal, en este caso por ejemplo mía, la de Jay y Grace, sino pues también la de sus hermanos o también las de otros personajes secundarios o cualquiera, ¿no? O les llama mucho la atención. Yo tengo una historia en el prólogo que hablo sobre la aparición de la Luscitem,
en el que una chica Lucita se encuentra con un demonio y X, ¿no? Por favor, leos el libro, no es por nada, vosotros lo leéis y luego ya hablamos de todo lo que queramos hablar. Y claro, esa historia ha llamado mucho la atención. Para mí era una subtrama que estaba simplemente para colocar al lector en el camino derecho sobre cómo aparece la luz sagrada, y sin embargo ha llamado mucho la atención. La gente quiere saber qué pasa, porque eso es lo bonito de las subtramas, que la gente quiera saber qué pasa al final con eso. Porque significa que están funcionando, embellecen tu novela, atraen al lector. Y ya por último, lo último que os puedo hablar sobre las subtramas es que también es un momento para que tú abras nuevas posibilidades, sobre todo si es una saga. Si hay un truqui, ¿no?, que yo utilizo de cara al enganche del siguiente libro, ¿vale? Para que el nivel de deseo de leer no baje. Y es que si tú vas a seguir una novela con los dos mismos protagonistas para siempre, no pasa nada, pero si tú vas a ir cambiando de protagonista porque el foco de atención va a ir de uno a otro o de unos a otros por lo que sea, porque tu novela se mueva así, tú tienes que ir introduciendo la historia desde el libro anterior, ¿vale? Hay un fallo muy grande en las sagas en las que hay varios personajes y el foco va cambiando de unos a otros, y es que cuando la primera pareja o el primer protagonista resoluciona su historia, no vuelve a aparecer o aparece tan poco que pierde eso. Pierdes el... uy, ¿qué estará pasando con este personaje que no sale? No cometáis ese fallo. Yo, por ejemplo, mi primer libro, Luz, el foco, la historia conductora, está en Jay y Grace. Pero el segundo está focalizado en algo que le ocurre a otro de los personajes. Pero Grace y Jay, sobre todo Jay, es el protagonista de mi historia. Es el hilo conductor. Tú no vas a perder la historia de Jay, porque es el protagonista total de la saga. A mí me ha pasado, por ejemplo, con estos de aquí, no sé si los veis, son los de la Hermandad de la Daga Negra, que era algo para mí bastante frustrante, que están muy chulos, pero tú te lees el primero y va de Wrath, te lees el segundo y va de Rage, te lees el tercero y va de Sadis. Pero ¿dónde está Wrath y dónde está Rage? No, sí, aparecen por ahí porque se van de caza, porque hablan con él. Pero ¿qué está pasando con ellos? A Wrath no lo vuelves a ver hasta este de aquí, hasta el último. Bueno, es que lo tapa Pollito, lo tapa mi Torchi. Hasta el último, que vuelve a ser para él. Pero el sentimiento de pérdida, de ser el protagonista, para mí él es el protagonista de toda la saga. Lo pierdes completamente porque estás tan enganchada a la historia de los demás que al final acaban pareciendo libros más autoconclusivos que formar parte de una saga. Es como que cada uno tiene su historia, empieza y su problemática y se acabó. A mí eso, por ejemplo, no me gusta. Para mí, mi protagonista es el que te va a llevar en toda la saga, hasta el final, porque para eso tú lo has escogido como protagonista. Lo que pasa es que habrá subtramas o habrá coprotagonistas cuya historia merezca tanto la pena o sean tan importantes que en algunos momentos se equiparen al nudo principal. Pero el nudo principal siempre tiene que estar ahí. No podéis opacar al nudo principal, que eso es algo que tenéis que aprender, no podéis opacar al nudo principal con las subtramas. O podéis hacerlo en un momento crucial o puntual, en un libro por lo que sea. Pero la historia principal tiene que estar ahí. El protagonista principal tiene que ser el que sobresalga. Si no, da la sensación de eso, de que ya ha terminado la parte de este y ya no lo vuelvo a ver. Y es una pena porque tú ya has creado una conexión con ese protagonista. Tú ya has creado un link con él y quieres saber qué pasa. Sobre todo cuando el protagonista es tan importante para la historia como por ejemplo lo es Jay para la mía. ¿Entendéis? Las subtramas son muy importantes, pueden embellecer mucho tu libro, pero no permitáis que los coprotagonistas o las subtramas se coman al protagonista o la historia principal de este.
podéis equipararlas, podéis en algún momento hacer que la balanza cambie un poquito, pero siempre tenéis que tener el foco en vuestro protagonista. Y podréis conseguir una novela súper bien balanceada, bien estructurada, bien apoyada en el nudo principal y que va a atraer muchísimo. Porque es una de las cosas que a mí la gente más me ha dicho, es el feedback principal que yo tengo. Tu novela impacta mucho porque se cuenta desde muchas voces, cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene sus motivaciones, cada uno, hay historias que no tocan para nada al protagonista, pero se están desarrollando y se tienen que desarrollar porque al final, tarde o temprano, lo van a afectar. Son completamente paralelas, son muy importantes, son muy potentes, pero la historia principal es la que es. Es esta, ¿vale? Y eso, si lo conseguís, de verdad os lo digo, que va a hacer que vuestra novela sea espectacular. Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros y darle a like, comentar abajo si os ha parecido interesante y qué queréis ver más en el canal. Y poco más, nos vemos pronto, un beso. ¡Chao!